Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Nos encontramos en Cusco, la ciudad imperial, capital del imperio de los incas, y nos vamos a ir directamente al centro arqueológico de Ollantaytambo. En este lugar existen evidencias de una antigua alta tecnología y, por qué no decirlo, de una remota cultura que anteriormente estuvo asentada en ese mismo lugar. Nos encontramos en el sector de la Incamisana, al interior de Ollantaytambo, y estamos viendo los cortes realizados con instrumentos desconocidos, en cuyo interior también se encuentran cortes milimétricos. Vean los cortes, vean cómo están hechas las marcas aquí, tapadas algunas por el musgo, y aquí están también cortes milimétricos. Entre las marcas de los cortes, en el interior de estos surcos, hay cortes milimétricos que los van a ver en unas fotografías. Estamos viendo son cortes milimétricos dentro de los cortes romboides, es decir, una herramienta desconocida es capaz de hacer cortes milimétricos en roca granítica. Mismo se supone que en este sector final de la Incamisana ha habido una influencia de la cultura tiahuanaco. Digo esto porque aquí se pueden ver en el Baño La Ñusta esos cortes planos y cortes de ángulos interiores, así como también en Naupa Iglesia, que posiblemente tengan una influencia tiahuanacoide. Así como también estas terrazas completamente pulidas con estas bases sólidas en las cuales se puede observar prácticamente en todo este sector. Y aquí estoy observando todo lo que viene a ser la parte superior de Ollantaytambo. Pero primero veamos estos megalitos en los cuales no están clasificados y no se sabe realmente quién los talló, quién los colocó o quiénes fueron los responsables de crear algo sobre la parte superior de este gran bloque megalítico, en el cual se desconoce porque está semienterrado y no se sabe realmente qué cultura la trajo aquí. No hay ningún entendido en arqueología o arquitectura que haya examinado e investigado Ollantaytambo que nos pueda decir qué cultura trajo este enorme bloque trabajado, megalítico, semienterrado por los siglos en este mismo lugar. Se desconoce, amigos. Y este es el kit del asunto, porque realmente y sinceramente los arqueólogos y arquitectos desconocen quiénes fueron los encargados o responsables de tallar estos enormes megalitos. No tienen factura inca, menos aún tiahuanaco. Entonces, ¿a qué época pertenecen cronológicamente? Ahora bien, cuando uno ingresa al recinto arqueológico de Ollantaytambo va a poder ver lo que yo digo un jardín megalítico. Muchas de estas piezas líticas, megalíticas mejor dicho, se encuentran esparcidas y no son sus lugares originales. Estas se han encontrado en diversos puntos, sin sentido y sin razón alguno, en todo este gran centro arqueológico, que es un lugar donde se encuentran unas antiguas evidencias de antigua alta tecnología. A mí, en lo personal, no me cabe duda. Muchas de estas piezas líticas no corresponden, vuelvo a repetir, a manufactura inca o tiahuanaco. Son netamente megalíticas, son algo completamente foráneo, distinto, que se encontraban esparcidos en distintas partes de este centro arqueológico y han sido acomodadas para tenerles un mejor lugar, una mejor posición y sean vistas por todos los visitantes. Tengan en cuenta esto. Ahora bien, aquí viene otra situación que debemos todos saber. Se desconoce de qué cantera se extrajeron estos enormes megalitos. Me refiero a todos estos megalitos que nosotros desconocemos de dónde vienen y son parte de las llamadas piedras cansadas que vamos a ver en la parte superior de Ollantaytambo. Pero antes hay algo que quiero compartir con ustedes. El muy poco publicitado corte romboide, en cuyo interior se encuentran cortes milimétricos realizados con herramientas desconocidas, y era conocido del año 1959 por el ingeniero mecánico norteamericano J. Ogden Outwater, que había escrito este artículo. Asimismo por el arquitecto belga Jean-Pierre Prosen, que había realizado investigaciones y había llegado a las conclusiones que estos cortes milimétricos han tenido que haber sido hechos con sierra, no con un cordón metálico, no con una cuchilla. ¿Qué tipo de instrumento puede ser y por qué hasta la fecha no se encuentran en ninguna excavación? Continuamos con nuestra exploración y lo que están viendo en la parte superior de Ollantaytambo, las largas e interminables escaleras, así como las terrazas que sirvieron para apuntalar toda esta montaña que nos lleva hacia la atracción principal, que es el Templo del Sol. Y nos estamos dirigiendo prácticamente a un sector llamado los 10 nichos o las 10 ventanas truncas, donde hay una arquitectura poligonal realmente megalítica, muy exquisita, muy bien trabajada. Y podemos ver algunos detalles aquí cercanamente
y vamos a ingresar a un lugar completamente distinto. Y en este sector podemos ver a todos estos megalitos que están prácticamente abandonados, que ni razón de ser ni ubicación y no han sido todavía trabajados. Por eso a mí me parece que en vez de decir piedras cansadas, popularmente, como se les conoce, yo diría que fueron piedras abandonadas y falta mucho más por ver. Bien, me encuentro antes de llegar al Templo del Sol en Ollantaytambo. Este muro que estamos viendo aquí es exactamente el mismo que se encuentra hacia la salida al Templo del Valle en Egipto con ingreso a la Esfinge. Es un pasadizo, unos 35 ángulos de inclinación, y de ahí es la antesala hacia la Esfinge. Estas paredes son exactamente las mismas. Aquellos que han viajado a Egipto y han tenido que pasar obligatoriamente por el Valley Temple o el Templo del Valle con exit to the Sphinx, con las salidas a la Esfinge, van a poder ver en esa rampa. Es más, tengo un video llamado Las increíbles coincidencias megalíticas o similitudes megalíticas entre Egipto y Cusco, entre Egipto y Perú. Está en mi canal de YouTube, pero aquí pueden ver exactamente esta preciosura de arquitectura en la cual también se refleja en el Templo del Valle, recordando que el Templo del Valle estaba cubierto de arena, porque las fotos también muestran que la Esfinge prácticamente se le veía la parte superior, es decir, la cabeza. Es decir, todo el Templo del Valle estaba cubierto de arena, pues estuvo protegido de la erosión, del paso y el peso de los siglos. Pero la arquitectura exacta que se puede ver aquí se encuentra también allá. Son esas extrañas similitudes de antiguos arquitectos en distintas partes del mundo, especialmente entre Egipto y Perú, que tienen las construcciones megalíticas. Obviamente Egipto es enorme y de mayor tamaño y escala, pero esto, yo que he estado presente, les puedo dar testimonio que es curiosamente, insólitamente similar. Megalitos que están prácticamente alrededor como abandonados, en cuyas bases se han colocado una pedrería para sostenerlos. Esto fue el trabajo de los incas, que imagino hace siglos lo encontraron tal como está, y los megalitos no están completamente terminados, tallados o trabajados. Asimismo, vemos cómo están prácticamente sin ton ni son, sin razón alguna de distribución. Y lo que estamos viendo aquí es el muro que estaba hablando, que se parece mucho al que está en Egipto, y cómo está prácticamente reforzado en la parte posterior para que no colapse. Lo que estamos viendo son las piedras labradas y talladas que están en la cantera de Cachicata al otro lado del valle, a una altura determinada en la montaña, que fueron traídas y llevadas hacia Ollantaytambo, y son lo que se nos dice en la narrativa oficial que fueron las que sirvieron para construir estos megalitos. Quizás algunas estén allí confundidas entre los más grandes megalitos, pero no os podemos explicar cómo se ha podido trabajar, transportar estos enormes megalitos en espacios tan reducidos, donde obviamente el tamaño es completamente distinto a los que tenemos al frente. El problema es que traer estas piedras intactas, esto quiere decir que acá todo el recorrido, y una vez esculpidas desde el otro lado del valle, subiéndolas acá, con 1000 hombres empujando un peso de varias toneladas, sin que se venga hacia atrás y los dañe o prácticamente los elimine, los mate en ese sentido. Llegar las piedras perfectamente cansadas, las que se encuentran aquí frente al famoso muro en Ollantaytambo, pero si ustedes ven bien, las esquinas no están prácticamente destrozadas, los ángulos no están destrozados, y esto debería ser el problema, porque el traslado haría que prácticamente esas esquinas simplemente vuelvan a ser completamente dañadas, como llegaron aquí. Entonces puede hacer que las piedras madre, es decir, la base de las piedras y todas toscas y pulidas, fueron traídas acá de mucho menor tamaño, por lo tanto de mucho menor peso, por lo tanto se necesitaba menos personas para poder empujarlas. Una vez acá arriba se aplicaba esta fórmula de superconcreto andino que tanto se habla en las tradiciones orales, por lo tanto es cierta. Esta fórmula está siendo estudiada por el científico francés Joseph Davidovits, a quien he venido siguiendo sus investigaciones desde el año 2004. Dicho sea de paso, soy también escritor y he escrito un libro, Dioses del pasado, enigma de la arquitectura inca, que fue publicado en el 2006. Inicialmente mis investigaciones empezaron al año 1990.
Pero volviendo a las piedras, estas piedras madre eran envueltas en esta argamasa, en este super ceramio, vendría a ser un geopolímero moderno, y eran cubiertos. Entonces así se les daba el acabado perfecto con los ángulos que estaban completamente conservados, como se pueden apreciar. Como vemos, lo que estaba hablando anteriormente, esta debería ser la piedra matriz o piedra madre que estaba siendo terminada. Digamos que fue trasladada de la cantera al otro lado del valle. Entonces vemos que todavía no está acabada, por eso le llaman piedras cansadas. Y en el sector de acá es mucho más áspero. Está muy junto a la otra, pueden ver todavía la forma irregular. Esta debería ser la piedra. Vean la diferencia porque aquí ya está quiñado o prácticamente cortado las esquinas. Pero aquí vemos la parte completa, obviamente erosionada, pero vean este corte y este pulido de acá, fácil de hacer, con instrumentos desconocidos, como vuelvo a replicar. La pared está completamente lisa, esto está completamente acabado. Esto vendría a ser la parte primera, por decirlo así, y este vendría a ser el acabado. Obviamente si contamos con esta fórmula de super concreto andino que siempre se ha escuchado, que derretían con vegetales las plantas. Estas fórmulas están siendo investigadas y vendrían a ser el proceso en el cual ya terminaban con este acabado. Si lo juntamos con tecnología que todavía no se encuentra, me refiero a descubrimiento arqueológico, podríamos tener este acabado de piedras que nos asombran hoy en día a todos los visitantes. Obviamente uno de los más claros enigmas del Imperio Inca. Por ejemplo, observen este enorme megalito que vendría a ser un segundo muro, porque realmente se está viendo que tiene bases en las cuales quizás exista otro muro mucho más profundo de que nosotros completamente desconocemos. Este megalito solamente pesa 140 toneladas y está calificado como el más pesado en tonelaje en toda la construcción de Ollantaytambo. Así vemos cómo están otros megalitos alrededor que están esparcidos, semi-enterrados, semi-hundidos, completamente abandonados. Vemos este lado, el sector derecho del Templo del Sol, estos enormes megalitos que han sido rellenados de la mejor manera posible para mantenerlos en pie por los incas. Los incas hicieron un tremendo trabajo de preservación y de reedificación de este lugar y lo hicieron también suyo. Veamos esta parte aquí, con estas dos enormes protuberancias de este enorme megalito que aparentemente tiene como dos escalinatas, si lo vemos de la mejor manera posible. Este enorme bloque megalítico que estamos observando en el lado derecho del Templo del Sol, prácticamente se ven las dos protuberancias de lado a lado y una suerte de dos cortes tipo escalinata. Realmente lo que es una escalera de dos escalones para poder ingresar a un lugar que era un templo, una construcción desconocida y quedó desbaratada y fue colocada de manera errónea en esa posición por los mismos incas hace muchos siglos atrás. Esto significa que todo este complejo tenía otra forma de ser, otro diseño de la cual nosotros estamos viendo fue algo incompleto. Esto era una escalera, no era un megalito como lo estamos viendo en una posición completamente errónea, equivocada, digamos al revés. También vemos cómo su base ha sido rellenada, apuntalada para sostenerla de la mejor manera posible. Una vez más, esto también se observa en todos los grandes megalitos para que no se caigan y se deslicen. Entonces, ¿frente a qué estamos, señoras y señores? De la misma manera vemos esta línea amarilla en la cual está mostrando todo el soporte que ha sido agregado para sostener estas 6 enormes megalitos de rayolita rosada que se encuentran y que fueron traídos de una cantera cercana. Vean aquí la parte frontal de esta construcción que es impecable y realmente impresionante. Esto quiere decir que también fue refaccionado o quizás lo encontraron prácticamente colapsado y lo han tenido que levantar y posicionar y reforzar, apuntalar, cual trabajo de albañilería los incas para rescatar a este antiguo templo de alguna cultura completamente desconocida, amigos. Vean la precisión, es impresionante.
Lo que estamos viendo era la existencia de una estela que fue dibujada por el explorador alemán Johann Moritz Rugendas en el año 1843 o 1844. Después de esto, esa estela que formaba parte encima, descansaba sobre los 6 megalitos, ha desaparecido. Quizás un coleccionista privado, quizás en algún museo, desconocemos su paradero, pero esa era la versión original, amigos. Lo que están viendo a continuación son estos nuevamente megalitos que están esparcidos, prácticamente han sido abandonados, y estamos viendo ya el poblado abajo y el valle en Ollantaytambo. Observando con calma nos podemos ver que estoy exactamente en la parte lateral izquierda de lo que es el Templo del Sol. Vean estos enormes monolitos que están allí prácticamente semienterrados, y todos estos grandes megalitos trabajados de manera cuadrada, cuadrangular, rectangular, que han sido prácticamente rellenados y colocados de la mejor manera posible sin poder colocarlos de manera junta. Esto quiere decir que nuevamente se repite lo mismo. Es la operación de preservación de una cultura anterior a la Inca, proto-Inca, en las cuales fue reverenciada, y no sabemos exactamente cuál era el tamaño y el diseño de la construcción que estaba en proceso, pero algo debe haber pasado para que todo quede así. Observemos este megalito que se encuentra en el mismo sector lateral izquierdo con referencia al Templo del Sol. Véanlo, parece que tiene un trazo en la parte de medio y el trabajo que tiene en la parte superior, y el trazo nuevamente como si fuese un concreto en estado semisólido, señores, un antiguo geopolimero. Y ahora nuevamente me encuentro en la parte opuesta, lateral derecha al Templo del Sol. Se repite lo mismo. Vean los tremendos megalitos que no corresponden a ningún tipo de arquitectura inca o tiahuanaco en esta zona. Esto ha sido una preservación de los incas que hicieron lo posible para mantenerla restaurada de la mejor manera posible. Y lo que vamos a ver a continuación es la parte posterior al Templo mismo del Sol, detrás de los 6 megalitos. Vean prácticamente este reforzamiento, apuntalamiento hecho por los incas, o supuestamente para mantenerlo en pie y que no colapse. Esto es un trabajo de preservación y de respeto. El problema significa el transporte de estos enormes megalitos, posiblemente usando piedras labradas, megalitos mucho más pequeños que eran juntados con alguna técnica desconocida, y se les agregaba este antiguo geopolimero, este antiguo concreto. Podían crear estos enormes megalitos a su manera y poder después, cuando estaban en un estado semisólido, poderlos tallar, poderlos trabajar con instrumentos que desconocemos. Vean cómo están hundidos, prácticamente han quedado así en el camino. Estaban como dispuestos a hacer una obra que iban siendo encaminados a determinados lugares para seguir el diseño de los arquitectos que tenían pensado. Francamente, todo quedó así abandonado, como vemos en esta vista panorámica de una parte superior, como ha colapsado en este sector arriba del camino o del pasaje de los 10 nichos o las 10 ventanas. Vemos también cómo se encuentra en la parte lateral del Templo del Sol todo esto. Fíjese este tipo de megalitos tipo zócalo, perfectamente cortados y que estaban como un camino sirviendo en este sector de Ollantaytambo. Vean cómo están todos los otros megalitos esparcidos en camino, en perfecta línea, pero que fueron abandonados. Ninguno está en línea recta, todos han sido llevados de un lado al otro. ¿Qué es lo que pasó? Posiblemente hubo algún tipo de desastre natural que se perdió en la historia, del cual no tenemos memoria, y esto quedó abandonado porque la construcción iba a ser algo increíblemente diferente. Me hace recordar a los Seirón en Egipto, a estos grandes megalitos que simplemente son de una característica muy simple, son grandes, imponentes, son tremendos megalitos que están completamente pulidos, pero que no tienen ningún tipo de inscripción. Es bien sabido que toda la costa de Sudamérica, la costa Pacífico Sur, es una zona propensa a grandes terremotos, y el 31 de mayo de 1970 ocurrió un gran terremoto 7.8 escala de Richter
en la ciudad de Huaraz, la zona central andina, donde hubo un total de 60.000 muertos y aproximadamente unos 70.000 damnificados o víctimas que ocurrieron de un momento a otro. Una luz que provino, avalancha que provino de uno de los glaciares, prácticamente en cuestión de minutos sepultó a la ciudad entera. Casi toda la ciudad fue sepultada y lo que existe hoy en día en comparación de lo que ocurrió hace unas décadas atrás, prácticamente no queda nada. Es decir, en la ciudad de Huaraz, reconstruida y moderna, a 15 metros de profundidad existen estaciones de gasolina, bancos, calles, casas, hogares y todo lo demás que era parte del común y diario vivir y quedó borrado del mapa. Esto bien pudo haber ocurrido obligando de un momento a otro, ipso facto, a todos aquellos que vivían en una cultura remota proto-inca, una cultura megalítica, a abandonar el lugar que después fue encontrado por la posterior cultura del Imperio Inca. ¿Acaso este terrible y evento de desastre natural que ocurrió en Perú en 1970 no haya podido ocurrir hace 1000, 2000, 3000 años y quizás miles de años atrás? Las últimas investigaciones que se han realizado por un grupo de expertos arrojan los siguientes resultados. Un grupo de expertos de distintas instituciones y universidades a nivel internacional han llegado a la conclusión realmente impresionante que hace 3.800 años hubo un super terremoto 9.5, un cataclismo que afectó toda la zona del desierto de Atacama, que más no puede haber ocurrido miles de años atrás, de lo que nosotros ni siquiera tenemos idea. Y deseo agregar aquí mi propia opinión y sin ánimo de desmerecer los logros alcanzados por el gran imperio inca. Esto llama poderosamente la atención porque estos megalitos son muy difíciles de poder movilizar, transportar en un espacio de terreno tan pequeño. No debemos dejar de lado las investigaciones sobre antiguos geopolímeros que bien pudieron ser utilizados y que cuánto tiempo demora. Hay que preguntarse cuánto tiempo demora para alcanzar este grado de perfección y de construcción a través de arquitectos que lo hayan hecho con aciertos y errores y que después hayan tenido que abandonar el lugar por un evento o un desastre natural. Esos factores también tenemos que tener en cuenta porque estamos hablando de lo que se llama fábula interrupta. Esto quiere decir una historia interrumpida que fue víctima una protocultura, una cultura que estaba en el periodo proto-inca, que se pierde en el tiempo y que fue quizás los mudos testigos de una historia que nosotros aún no podemos entender, pero que podemos intuir que esto fue hechura de un grupo humano desconocido que habitó en los Andes, en lo que hoy día llamamos Cusco, la República del Perú. Amigos, espero que les haya gustado este video. De ser así, dale un me gusta y suscríbete a mi canal porque vienen siempre más investigaciones. Muchas gracias y estamos en contacto.